Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en la tertulia de Confidencial con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial. Y esta semana, hoy es viernes 4 de abril, un día como hoy, hace 71 años, se desató la primera rebelión antidictatorial en el mes de abril, cuando un grupo de patriotas conspiraron contra la dictadura dinástica de entonces, Anastasio Somoza García, y este levantamiento culminó con el asesinato de decenas de nicaragüenses, de patriotas, entre ellos Pablo Leal, los exmilitares Adolfo y Luis Baez Bone, y más de 20 personas fueron encarceladas y torturadas. En 2018, el 18 de abril, estalló la rebelión nacional contra la dictadura dinástica Ortega Murillo, que produjo una sangrienta represión ante las demandas de libertad, democracia, justicia y cambio social en Nicaragua, y dejó más de 350 muertos, decenas de miles de encarcelados y decenas de miles de exiliados. Esta semana se ha conocido el nuevo informe del grupo de investigadores expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, conocido como el GREN, que identifica ahora a 54 integrantes de la cadena de mando represiva de la dictadura, que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo en la cúspide como dictadores, copresidentes, codictadores de este régimen, articulándolos alrededor de instituciones del Estado como la policía, el ejército, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, y también de instituciones no estatales como el Partido Frente Sandinista, la Juventud Sandinista y los grupos armados paramilitares. Estos 54 altos funcionarios estatales y no estatales que han sido identificados por el GREN con su nombre y apellido. Cualquiera diría, bueno, pero si eso ya lo sabíamos. Todo el mundo sabe de que Fidel Moreno es el jefe de los paramilitares y por lo tanto tiene una responsabilidad directa en la operación limpieza, y el comisionado general Francisco Díaz y el comisionado Avellán y el comisionado Marenco y algunos otros generales del ejército y el asesor presidencial Néstor Moncada Lau. La diferencia es que este grupo de investigadores de Naciones Unidas ha invertido varios años en corroborar estos procesos de investigación que ya fueron documentados por la prensa independiente desde hace varios años, pero están aplicando un método casi como que si se tratara de un procurador de justicia. Están preparando casos para llevarlos a la justicia. Y aunque ellos hablan en su informe y utilizan una frase que dice existen motivos razonables para creer, de lo que están hablando es de que hay un umbral de pruebas, que cuando dicen que Daniel Ortega, Rosario Murillo, Julio César Avilés, el general Bayardo Rodríguez, el policía Francisco Díaz, Néstor Moncada Lau, Fidel Moreno, Luis Cañas y muchos otros operadores de la dictadura están señalados como responsables de la ejecución de crímenes de lesa humanidad, es porque hay testigos, es porque hay pruebas, en algunos casos incluso hay documentos, y se atreve, por lo tanto, este grupo de investigadores a presentar los nombres. El solo hecho de que se presenten los nombres en un informe de Naciones Unidas es un señalamiento grave. El siguiente paso, obviamente, es la justicia penal que no está al alcance hoy
bajo la dictadura de Nicaragua, porque en Nicaragua no hay justicia, en Nicaragua no hay cortes independientes, no hay una fiscalía independiente que pudiera realizar esta clase de investigaciones. Pero el informe del GREN, que como ellos mismos reconocen, no es la última palabra, no es completo, aún están recabando pruebas para ampliar esos señalamientos sobre las responsabilidades individuales en la represión. Y alguien dirá, bueno, pero es que en esta lista no salió tal persona que estuvo señalada en otro informe. Lo que ellos dicen es, estamos completando pruebas y vamos a seguir en este proceso de investigación. Lo que está ahí tiene un sólido respaldo de testigos, de documentos, etcétera. El domingo en el programa esta semana les presentaremos una entrevista a fondo con uno de los investigadores del grupo de expertos de Naciones Unidas, Reed Brody. Y básicamente Reed Brody dice el hecho de que no salga mencionado un alto funcionario del Estado no quiere decir que esté eximido o que esté liberado de responsabilidades. Simplemente presentamos estos 54 nombres porque es en torno a los cuales han logrado pasar el umbral de pruebas que requieren para poderlos señalar como posibles responsables. Obviamente tendrán que ser sometidos a la justicia y solamente una justicia independiente, ojalá nicaragüense, y si no, una justicia internacional es la que puede determinar sus grados de culpabilidad en torno a estos delitos y crímenes que se les señalan, que tienen que ver con asesinatos, con ejecuciones extrajudiciales, tienen que ver con encarcelamiento, con torturas y tratos crueles, que son acciones sobre las cuales Nicaragua incluso ha suscrito convenios internacionales de Estado para evitarlos y para protegerlos. Ya no se diga las confiscaciones que son ilegales o los despojos de nacionalidades, las deportaciones, la persecución política como política de Estado y ejecutada también de facto, y por el otro lado las denegaciones de ingreso a su propio país a los nicaragüenses. Todos estos elementos son crímenes de lesa humanidad, no solamente son los crímenes de guerra o los genocidios, son este tipo de tipificación de delito que estamos señalando. Otro de los elementos novedosos que tiene este informe es lo que ya había anticipado el GREN. Hay un señalamiento directo sobre la responsabilidad o corresponsabilidad del ejército de Nicaragua en la persona de su alto mando, porque el ejército es una institución vertical, jerárquicamente organizada de esa forma, en la ejecución de estos crímenes. Y el primer responsable de este señalamiento es el propio jefe del ejército, el general Julio César Avilés, pero también está señalado ahora con nombre y apellido el jefe del Estado Mayor, el mayor general Bayardo Rodríguez, que fue el que convocó a una reunión al alto mando militar el 20 de abril, es decir, 2 días después de que estallaron las primeras protestas, cuando se estaban ya ejecutando los primeros asesinatos, ya eran en ese momento quizás más de una decena, y los convocó para bajar una orden presidencial en la que convocaba Daniel Ortega como jefe supremo del ejército a las distintas unidades militares a neutralizar a los manifestantes. Y eso se traduce también en el aniquilamiento. Y le bajó esa orden a las unidades de combate, a las unidades del Comando Especial del Ejército, a los comandos militares, a las direcciones de información para la defensa, que es la inteligencia política, y también a la inteligencia militar, para que en coordinación con la Policía Nacional se involucrara el ejército de manera activa en esta represión. Hay 11 altos militares señalados, todos son generales, mayores generales,
jefes de comandos regionales que están señalados, algunos por haber proveído armas de guerra de uso del ejército en la represión, otros por haber infiltrado a militares vestidos de civil en manifestaciones y otros incluso por haber desplegado paramilitares que son responsables de la ejecución de crímenes y de ejecuciones extrajudiciales. El informe del GREN dice que ellos se dilataron varias semanas antes de presentar estos nombres, esperando que les llegara a los señalados cartas directas de la ONU para que ellos pudieran también descargar sus responsabilidades y presentar su versión sobre estos hechos. No se conoce de ninguna reacción de ninguna institución y de ninguna persona. Lo que no se sabe es si esas cartas le llegaron a estos coroneles, a estos generales, a estos funcionarios del Estado de Nicaragua, o si fueron centralizadas, como casi todo lo que ocurre en Nicaragua, en las instituciones del Estado, empezando por la presidencia de la República o por la copresidencia o codictadura. Estos son algunos de los hechos, digamos, que han tenido más impacto en la opinión pública en estos días. Muchas personas dirán, como me decía a mí una fuente en Nicaragua, bueno, se quedaron cortos porque hay que identificar dónde están los cementerios clandestinos y hay que identificar otras clases de responsabilidades. Lo que dice el grupo de expertos de Naciones Unidas es que este es un proceso y en este proceso el Consejo de Naciones Unidas le ha prorrogado por otros 2 años su mandato de investigación. La buena noticia de este proceso es que cada vez son más países de América Latina, en primer lugar, y también del mundo, que están respaldando esta investigación y que están aprobando las resoluciones de condena a la dictadura de Nicaragua por violaciones graves a los derechos humanos. Esta vez fueron 29 países que apoyaron esta condena, entre ellos México, por ejemplo, que no se había sumado en años anteriores. Hubo 14 abstenciones y solamente hubo 4 votos en contra, entre ellos China, aliado de la dictadura, Cuba, aliada de la dictadura, Bolivia, aliada de la dictadura, y Vietnam. Ningún otro país se atrevió a oponerse a esta resolución. Y esta resolución también, al otorgarle un mandato al grupo de expertos para que sigan realizando su trabajo, le da un mandato adicional para llevar el caso de los derechos humanos y de la condena a la dictadura Ortega Murillo y a estos 54 altos funcionarios y otros más a la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto quiere decir que la dictadura mañana puede decir: yo me retiro de la OEA, me retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Pero ¿acaso la dictadura se va a retirar de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde todos los días vemos nosotros en la propaganda oficial que el régimen está desplegando su diplomacia servil, tratando de persuadir y de convencer a algunos gobiernos en África, en Asia y en otras partes de brindarle cierto respaldo, cierto apoyo, cierto voto de confianza? Bueno, ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de este año, también se va a conocer este informe y esperamos que esta ola de respaldo a las víctimas de Nicaragua, esta ola de condena a la dictadura, se sumen más países y que se traduzca también en lo que recomienda este informe del grupo de expertos en derechos humanos, que se traduzca en acciones judiciales, como la que ya está en marcha en Argentina, donde hay un juicio penal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros 30 altos funcionarios,
y en la que el día de hoy uno de los abogados promotores de esta causa, Darío Richarte, dice: vamos a pedir que en este juicio estos 54 señalados por Naciones Unidas formen parte ya también de este proceso penal. Estos son algunos de los hechos más relevantes de este informe. El informe tiene 232 páginas. En Confidencial nosotros presentamos varios reportes en los que se trata de resumir cómo está conformada esta cadena de mando y quiénes integran esta cadena de mando, empezando por Ortega y Murillo, los miembros de la policía, los altos miembros del ejército y también de los distintos instituciones del Estado y, como decía antes, los grupos no gubernamentales paramilitares que responden al mando de Fidel Moreno, que es el secretario de organización del partido Frente Sandinista y en el que participan también miembros de la Juventud Sandinista, algunos exmilitares y también alcaldes del partido Frente Sandinista. El informe está abierto al público, tiene 232 páginas, está basado en miles de entrevistas con testigos, víctimas y también perpetradores de estos crímenes. Y por el otro lado, en más de 8,000 documentos. Y una de las cosas, digamos, reveladoras que este informe señala es que al principio hubo algunas órdenes escritas de las instituciones, sobre todo del ejército y la policía. Después desaparecieron los papeles y todas las órdenes que se ejecutaron o que en la cadena de mando fueron verbales, pero muchas de estas órdenes tienen testigos y por eso es posible reproducir ahora cómo fue que se ejecutó esta masacre, esta matanza, que fue solamente la primera parte del proceso de establecimiento y de consolidación en Nicaragua de una dictadura totalitaria y de un estado policial, porque como bien dice el informe del grupo de investigadores de Naciones Unidas, primero fueron los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, los encarcelamientos masivos, la operación limpieza. Después vino la eliminación de la competencia electoral y la redada de todos los líderes políticos y cívicos. Y luego vino el aplastamiento de la sociedad civil, la eliminación de las organizaciones no gubernamentales, más de 5,000 asociaciones, la persecución contra la Iglesia Católica, contra las universidades y los universitarios, hasta llegar a lo que ellos identifican como la fase más reciente de este proceso represivo, que son las desnacionalizaciones, el despojo a la nacionalidad nicaragüense de más de 540 ciudadanos, y por el otro lado las deportaciones en secreto, las denegaciones a los nicaragüenses para ingresar al país y las confiscaciones ilegales. Detrás de cada una de esas acciones hay instituciones, hay un Estado que es responsable, pero también hay individuos. Y es interesante las reflexiones que se plantean en este informe en relación a que si un funcionario puede alegar la obediencia debida o que estaba ejecutando alguna ley, como se llenan la boca algunos diputados, algunos magistrados y algunos funcionarios del régimen de que están aplicando la ley represiva. ¿Cómo puede ser aceptada? ¿Cómo se puede cumplir una ley que le impone torturas a ciudadanos, que son tratos crueles? ¿Cómo van a cumplir una persona del sistema penitenciario, o un policía o un militar órdenes de tortura? Solamente para mencionar un caso. Y por el otro lado, todas estas personas que están siendo señaladas lo son no porque recibieron una orden y la tenían que cumplir, sino porque son parte de una maquinaria, porque conscientemente participaron en un proceso de represión, de masacre,
de persecución contra su propio pueblo. Y como dice el informe de la ONU, aquí hay una banda, aquí hay un sector que se organizó con las armas para reprimir, para perseguir a la mayor parte de la sociedad nicaragüense. Esa es parte de la relevancia que tiene este informe. Vamos a seguir conversando más adelante sobre esto con mis colegas periodistas. Y la otra noticia que ha tenido una gran repercusión a nivel global es la guerra comercial que desató Donald Trump esta semana, que la bautizó pomposamente como el Día de la Liberación. Según el presidente Trump, la imposición de aranceles a prácticamente todos los países del mundo es un acto de liberación de los Estados Unidos, porque él ha presentado una argumentación que, como dice la revista The Economist, que es una revista que representa la tradición británica y universal de defensa de la economía de mercado, dice The Economist, son argumentos delirantes, son argumentos falsos, técnicamente no tienen ningún sustento para argumentar de que Estados Unidos es víctima casi como de una especie de conspiración mundial y que todos los países del mundo se han conjurado para imponerle a Estados Unidos aranceles, y ahora Estados Unidos está aplicando de manera recíproca, dice, aranceles contra todos los países para poder solventar el problema de su déficit comercial. Y dice el Economist, estos disparates le van a provocar más daño a la economía de Estados Unidos. Todo el mundo va a perder en la guerra comercial. Y de hecho ya las víctimas se están evidenciando en fábricas norteamericanas en Canadá que están cerrando, o en los propios Estados Unidos, y también con las reacciones que está provocando en otros países. Ya China le va a imponer a Estados Unidos aranceles por el 34%. La Unión Europea dice que esto es una cosa sumamente grave y que ellos están preparando sus contramedidas, que las van a lanzar el próximo miércoles, y le dicen a Estados Unidos, tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que negociar para desmontar esta política de guerra comercial, porque todo el mundo va a perder Canadá, va a perder México, van a perder los países asiáticos y van a perder también los propios Estados Unidos. Y las primeras señales de esta gran preocupación no vienen de las encuestas que se hacen a los ciudadanos, vienen de los índices de la bolsa de valores, que es como una especie de termómetro en el que se anticipa el valor que tienen las empresas, y se anticipa también que las empresas van a perder valor porque la economía va a entrar, si no en una recesión, en una etapa, digamos, de debilitamiento. Y ya se está registrando estas caídas en las bolsas de valores. Y por el otro lado, el propio presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como la institución rectora de este tipo de hechos y de la política monetaria, dice, hay señales de inflación, hay señales, tal vez no todavía de recesión, pero ya hay señales de cierta contracción económica, y por lo tanto las bolsas de valores están empezando a caer, y se están preparando las reacciones de todos los otros países que han sido objeto de esta política, de esta guerra comercial desatada por Estados Unidos. A los países latinoamericanos, Trump le impuso en general un arancel del 10%. Esto es distinto para el caso de México, al que se le han puesto otro tipo de aranceles y restricciones por la relación comercial de México con Estados Unidos. Y por el otro lado, a Nicaragua le pusieron el 18%, a Venezuela le pusieron el 15%.
¿Por qué le pusieron a Nicaragua el 18% a diferencia del resto de países de Centroamérica? Bueno, ahí hay posiblemente razones políticas y razones que tienen que ver pues con la percepción que el propio gobierno de los Estados Unidos tiene de Nicaragua, como dijo en algún momento uno de sus voceros, como un mal socio comercial. ¿Qué quiere decir el 18% de impuestos de Estados Unidos para Nicaragua? Quiere decir que Nicaragua se va a volver, o mejor dicho, las empresas exportadoras de Nicaragua a Estados Unidos, que exportan en primer lugar textiles con las empresas de maquila en la zona franca, pero también centenares de otros productos, se van a volver menos competitivas porque a las empresas similares en Centroamérica solamente tienen un impuesto del 10% y Nicaragua de 18%. ¿Quiere decir esto que estas empresas van a cerrar? No, automáticamente no van a cerrar, pero van a empezar a realizar evaluaciones, cálculos sobre si podrán seguir operando indefinidamente en Nicaragua o si les conviene migrar e instalarse en otro país y aprovechar las ventajas, o mejor dicho, evitar las desventajas que tiene Nicaragua. Algunos analistas dicen el impacto en este momento es más político que económico. Evidentemente hay un golpe político, hay un señalamiento reputacional de la mala reputación que le ha impuesto la dictadura de Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo a Nicaragua, y habrá que ver en los próximos días, en las próximas semanas, cómo evoluciona este impacto. Hasta hoy el régimen todavía no ha reaccionado. Dicen que están estudiando, que están preparando, que se van a comunicar. ¿Con quién se van a comunicar? ¿Con las empresas de Chico López? ¿O se van a comunicar con las empresas de la zona franca? ¿Acaso el régimen le va a subir la parada al gobierno de Trump y le va a aumentar también los impuestos? ¿O va, como dice Manuel Orozco en un análisis ahora, a reconocer de que lo que le conviene más al país es hacer una rectificación profunda para restablecer en Nicaragua el Estado de Derecho, iniciar un proceso de democratización y establecer la seguridad jurídica para el funcionamiento de la economía? Es muy temprano todavía para conocer cuáles serán las reacciones, pero claramente hay una diferencia en el tratamiento que se le impone a Nicaragua en relación a los otros países de América Latina. Esas son las dos grandes noticias de mayor impacto en la semana. Podríamos hablar también de otros temas. Por ejemplo, ayer se oficializó algo que habíamos adelantado en este programa en relación al allanamiento de las propiedades del Ciprés, del centro que dirigía el sociólogo Orlando Núñez y que cobijaba a muchas otras organizaciones sociales, movimientos sociales, empresas, sindicatos, históricamente asociados al Frente Sandinista. Se tomó el Ciprés la policía y ahora a posteriori aparecen cancelando la personería jurídica del Ciprés, lo cual se traduce prácticamente de manera automática en una especie de confiscación de facto de todos sus bienes y de todas sus propiedades. No lo han dicho oficialmente, evidentemente todavía siguen haciendo las cosas en secreto. Esas son algunas de las noticias. También esta semana se produjo una marcha de encapuchados, de policías voluntarios, de esos mismos, algunos obligados y otros que fueron paramilitares durante la operación limpieza en las protestas de abril, que ahora parecen cobijados por la Policía Nacional. Y mientras unos marchan encapuchados, otros en silencio están recordando las protestas de abril, están recordando la insurrección cívica, están recordando la libertad de conciencia de los nicaragüenses para demandar un cambio, para demandar la salida de la dictadura, para demandar una ruta de justicia sobre la cual ahora hay un camino, hay una guía que tiene que ver con estas investigaciones que se han realizado sobre las violaciones a los derechos humanos. Esos son algunos de los temas
que han tenido más impacto en la opinión pública, y me gustaría conocer un poco la reacción de mis colegas Pedro Javier Molina, Elmer Rivas, Iván Olivares, que nos acompañan. Empecemos por el informe del grupo de expertos de la ONU en derechos humanos. No sé si hay alguna reacción de parte del régimen. Bueno, el régimen ha pretendido ignorar estas investigaciones, ha pretendido descalificarlas, pero una cosa es lo que pretende hacer el régimen. Ahora, ¿qué van a hacer estos 54 altos funcionarios que están señalados con nombre y apellido, con cargo y con sus responsabilidades? ¿Van a mantenerse en silencio o tienen algún descargo que hacer sobre estos señalamientos? ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, yo creo que está muy difícil que haya algún descargo de lo que han hecho, ¿verdad? Si siguen vinculados al régimen, deberían hacerlo, ¿verdad? Deberían salir a explicar cuál fue la razón de su protagonismo en todos los hechos que se dieron desde 2018, no solo en 2018, pero desde 2018, y aclarar cuál fue en concreto el papel que ellos tuvieron. Y también deberían informar, ¿verdad?, cuál fue la cadena de mando y cuáles fueron las órdenes directas que estuvieron recibiendo desde el Carmen. Está muy difícil que pase eso. Yo creo que para ellos ahorita es una situación un tanto incómoda del régimen, porque por un lado, cuando nosotros miramos estas cosas, recordemos lo que decía Porra hace algunos años, ¿no? Ellos ven estas cosas como, dicen ellos, condecoraciones, ¿no? Estos señalamientos, estas cosas. Pero es muy difícil, me parece a mí, que a esta altura lo sigan viendo así, porque a lo que ellos le apostaban, que es a que se fuera olvidando todo esto, a que se fuera diluyendo todas estas responsabilidades con el paso del tiempo, no ha ocurrido. Al contrario, con el paso del tiempo se han todavía profundizado más las pruebas del involucramiento de esta gente en los hechos de 2018. Así que no creo que estén tampoco pues tan contentos, estarán callados, pero no estarán contentos. Ahora, ¿por qué el régimen no ha hecho esta semana más bulla con eso? Bueno, porque yo creo que el contexto político internacional y todo eso los tiene tomando, ¿cómo es que le dice a esta pastilla? Kino se inventó un término para estas pastillas para calmar, que se usaban en la falda, nervocalmo. O sea, los tienen bien sedaditos, ¿verdad? Procesando todo lo que está pasando esta semana, y yo creo que a lo que todo el mundo se está refiriendo esta semana también en Nicaragua es a lo calmadita que ha estado la señora, ¿no? Que nos tiene acostumbrados a ser muy explosivas con sus declaraciones. De repente están bien medidos esta semana, y yo creo que eso tiene que ver por el contexto general, por todo lo que está pasando al mismo tiempo. En el caso de los funcionarios, yo creo que si no les preocupa, pues debería de preocuparles, porque estamos seguros que eso tiene consecuencias para cada uno de los implicados en la represión y debería de tenerla. Yo creo que estas investigaciones son una oportunidad para el futuro, para las víctimas de la represión, y yo estoy seguro que la documentación rigurosa que está llevando a cabo este grupo de expertos abrirá la posibilidad de poder llevarlos y confrontarlos ante la justicia, ya sea en la justicia nacional cuando hayan condiciones y también en tribunales internacionales. Casualmente, luego de la publicación del informe del GREN, el abogado que metió la causa Nicaragua en Argentina, Darío Richarte, informó de que estaban solicitando extender órdenes de captura también internacional a todos los funcionarios que están enlistados en ese informe del GREN, es decir, 54 personas. Así que yo creo que es una ruta un poco larga, no como los nicaragüenses desearían que fuera, en este caso la justicia, pero camina. Y yo creo que estamos viendo indicios de eso, el hecho de que lo estén documentando y que a 7 años de la represión continuemos hablando de esto, que la comunidad internacional continúe hablando de esto, no solamente que continúe hablando, sino que ya estén individualizando responsabilidades sobre esos crímenes, yo creo que es muy importante. Yo me imaginaría una reacción híbrida de parte de las personas que están en esa lista. En privado, preocupación, y quiero creer que un poco de vergüenza, no sé si de arrepentimiento, o no sé qué palabra usar. Aunque en público me los imagino radicalizándose más. Al final de cuentas,
lo que más les conviene a ellos es que ese régimen no caiga, que persista para poder seguir cobijándose en la impunidad. Entonces, quizás haya esas reacciones híbridas, pero no lo sabremos por ahora, pero sí llegaremos a saberlo. Ahora, una cosa, hay que ubicar también en perspectiva la trayectoria que han tenido estas organizaciones internacionales de derechos humanos. Hay que recordar que el régimen invitó a Nicaragua a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la crisis de abril y mayo, y también invitó al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ambos vinieron al país, emitieron sus informes, se creó lo que se conoció como el GA, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, y todas estas organizaciones que estoy mencionando fueron expulsados del país hasta finales de 2018. En el 19 hay que recordar que logró venir a Nicaragua una delegación del Parlamento Europeo que vio a algunos de los presos políticos en las cárceles, pero yo no creo que haya existido a partir de esa fecha en adelante algún mínimo de apertura, de reconocimiento. Es decir, eso es una declaración de culpabilidad de parte del régimen. Cuando le cierran las puertas a la Cruz Roja Internacional, a la OEA, y luego dice, no, me retiro de la OEA, me retiro del Consejo de Derechos Humanos, pero se va a retirar Daniel Ortega de la Asamblea General de la ONU, en la que se supone que, y se quiere presentar como un supuesto líder tercermundista, antiimperialista. No, si eso no es cierto. Si en ese Consejo de Derechos Humanos solo hubo 4 votos a favor de la dictadura de Daniel Ortega, o mejor dicho, 4 votos para evitar que fuera condenada. El de Cuba, el de Venezuela, Cuba, Bolivia, China y Vietnam. Y creo yo de que el hecho de que uno a veces se pregunta, bueno, pero es que no importa porque ellos son invulnerables a la presión internacional, pero el hecho de que ellos se van retirando de cada una de esas instituciones está provocando un aislamiento más profundo de la dictadura Ortega Murillo. Tenemos ya el caso de México votando a favor de esta resolución, por ejemplo, y creo yo que esa es la reacción también que tienen la mayoría de los gobiernos, digamos, que tienen una preocupación por los derechos humanos y por la dignidad humana y por el Estado de Derecho en los distintos países. Bueno, ¿por qué Nicaragua no acude a estos foros? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no abre sus puertas? ¿Por qué no abre sus cárceles a la inspección de organismos internacionales de derechos humanos? Creo que las Naciones Unidas, uno puede tener muchas reservas sobre su capacidad de intervención en la crisis global del mundo, en lo que ocurre en Gaza, en lo que pasa en otros conflictos internacionales, ciertamente en Ucrania y en otras partes, pero sí tiene capacidad de crear este tipo de grupos de trabajo, de investigación en derechos humanos que se conectan después con el Consejo de Derechos Humanos y ahora más adelante con la Asamblea General de Naciones Unidas. Esperemos que en la Asamblea General de Naciones Unidas más países también puedan conocer los resultados y el impacto de este informe. Y la otra cosa es que hay que hacer también un reconocimiento a la valentía de los nicaragüenses, de los ciudadanos que han permitido construir estos informes. Nosotros siempre hemos dicho, el periodismo puso la primera piedra en las investigaciones en caliente, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sobre la operación limpieza, sobre los encarcelamientos, pero hay decenas de miles de personas que están contribuyendo con sus testimonios a esta comisión y a otras anteriormente para que se pueda edificar este testimonio de memoria, de verdad, que es la antesala de la justicia. Detrás del informe de Naciones Unidas, que lo hace un pequeño grupo de investigadores, no sé cuántas personas serán, pero no creo que sean más de 15 personas
Brody dice, tenemos 7 investigadores y estamos también en el grupo de expertos, pero han logrado reunir más de 8,000 documentos y han logrado también tener el testimonio directo de muchísimas víctimas, de testigos e incluso de algunos perpetradores. Obviamente tienen que proteger sus identidades para poder, para que se puedan conocer todos estos hechos. Y nosotros reiteramos siempre nuestra invitación a nuestra audiencia a que nos escriban en el correo info@confidencial.digital. Es un correo seguro a través del cual nosotros podemos responder sus preguntas, sus inquietudes, tomar nota de sus denuncias y también investigar los hechos que le conciernen a la sociedad nicaragüense, no solamente la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, muchas otras cosas más, que es lo que nos permite hacer periodismo y seguir colaborando también con estas investigaciones internacionales. La marcha de los encapuchados, por una parte, y por la otra, ese reclamo en silencio en Nicaragua y de muchas voces en el exilio, reivindicando las banderas de la rebelión de abril. Pedro Javier Molina la plasmó en una caricatura. Me gustaría que la veamos porque de alguna manera se presentan las dos caras de esta realidad. Un gobierno que está desesperado pretendiendo reivindicar la represión, reivindicar la operación limpieza. Es decir, hasta cierto punto uno podría decir es un contrasentido. ¿Cómo van a reivindicar con unos encapuchados armados que son los responsables de muchos de estos asesinatos y ahora los están invistiendo como supuestos policías voluntarios? ¿Cómo pueden reivindicar el orgullo de la represión? Pero al final de cuentas, eso es lo que están haciendo. ¿Cómo dice tu caricatura, Pedro? Sí, bueno, yo lo hacía referencia precisamente a la diferencia que podés captar entre lo que está pasando ahorita y lo que pasó en 2018. ¿Por qué? Porque estaba viendo un video donde salían este montón de encapuchados marchando y es bien triste, ¿no? O sea, lo hacen marchar así con un orden cuasi militar. La misma gente que hemos visto juramentados, que no necesariamente son todos paramilitares, mucha gente que es obligada, trabajadores del Estado, a ir ahí también a sofocarse con esas capuchas hediondas, porque dicen que después, bueno, ya hay muchas quejas sobre eso en específico, pero el hecho es de la diferencia entre tener pueblo y no tener pueblo. Y eso es lo que yo quería plasmar en la caricatura, ¿no? La primera, cuando tenés pueblo y tenés razón. Todos aquí recordamos esos inmensos mares de gente protestando por toda Nicaragua en 2018. Gente autoconvocada, gente que andaba digamos, hasta que la represión no fue totalmente brutal, enseñando sus caras, compartiendo, poniendo ahí todo su ser en una, digamos, yo no voy a decir fiesta porque obviamente eran protestas, pero sí en un sentimiento patriótico, nacional, que embargaba a todo el pueblo de Nicaragua, que había gente de todos los colores, de todos los géneros, de todas las clases sociales, marchando juntas por un objetivo en común, que era la justicia, la democracia y la libertad. Entonces, comparar eso con lo triste que estamos viendo en estos días, que es como que el régimen también ya haya aceptado ya de una buena vez que ya no tiene pueblo del todo, que tiene una fracción de gente que es la misma que puede usar para cualquier cosa, pero que además están conscientes que esa misma gente siente vergüenza de lo que anda haciendo y por ende lo encapuchan para dar no solo esa idea, digamos, para sembrar el miedo a la gente, sino para que estos mismos personas que están participando en estas tristes demostraciones, pues puedan hacerlo de una manera que no sea tan evidente quizás su rechazo o el hecho de por qué andan en esas cuestiones, ¿no? Entonces, al final es eso, es la diferencia entre tener pueblo y entre no tener nada más que el poder
y no tener nada más que la influencia de esa manera de obligar a ciertas personas a marchar por algo que todos sabemos que es totalmente repudiable, como fue la represión en 2018. Y Pedro, añadir a lo que decías acerca de cómo salía la gente en las marchas, en cómo las grandes, aquellos ríos de gente, que era una cosa de verdad notable, impresionante, era además de eso sabiendo de que había un riesgo de regresar a tu casa con una herida o incluso de no regresar, porque en todas las marchas siempre había estos salvajes, estos desarmados que disparaban a la población y no sé con certeza ahora si decir que en cada marcha siempre hubo un muerto, no lo sé, no, pero sabía que había ese riesgo. Y aún así la gente siguió marchando y siguió marchando y siguió marchando. Era notable, yo lo comento con las personas en el extranjero, con los que no, pues aquí fuera de Nicaragua no fue tanto una noticia como es lógico, ¿verdad? Y les comento eso, ellos me dicen, pero tal vez fue que ustedes no protestaron más, no hicieron. No, le digo, la gente seguía a marchar. Sí, pues es lógico, no están enterados, ¿verdad? No lo vivieron. Así como... A eso me refiero precisamente, Iván, cuando digo también pueblo y corazón, ¿verdad? Como bien vos decís, había gente, no es que no tuviera miedo a la gente, pero tenía también una convicción fuerte de la Nicaragua que todos quieren. Y yo no creo que eso haya del otro lado. Yo creo que del otro lado solo hay resignación y miedo. Y además de eso, una cosa que fue muy interesante en esos días. Yo recuerdo que un reclamo que yo le decía a los jóvenes cuando hablaba con ellos era de que la sociedad estaba pero completamente desmovilizada, o no sé qué verbo usar, pero todos detrás de estas cosas que nos tenían estúpidos, increíblemente estúpidos. Y fue un despertar increíble. Yo no sé, Carlos, si tendrás en mente los datos de cómo habrán subido en esos tiempos los porcentajes de la gente pues, que miraba nuestros programas, que se afiliaba a nuestros sitios, etcétera. Pero sí recuerdo que los jóvenes de pronto se dieron cuenta que la política contaba y que era importante estar enterado de eso e informarse. Vos hablaste, Elmer, con John Serna y Yaritza Rostrán. ¿Qué dicen los jóvenes sobre este contraste entre las amenazas del régimen y la imposibilidad de marchar que tienen los ciudadanos hoy en Nicaragua? En Nicaragua nadie puede salir a las calles, nadie puede reunirse, nadie puede reivindicar, ni siquiera poner una pinta o hacer incluso una campaña en redes sociales a favor de las banderas de la rebelión de abril. Precisamente por intentar hacer eso, exhibir una bandera azul y blanca en las calles de Managua, John Serna fue detenido, fue encarcelado durante varios años y luego excarcelado y desterrado hacia Estados Unidos. No se puede. Entonces ellos lo que están tratando de hacer es promover este 7º aniversario de abril, la memoria, la conmemoración de este aniversario a través de la resistencia en las redes sociales, y también están claros de que en Nicaragua hay una resistencia en silencio, pero hay una resistencia incluso dentro de los servidores públicos que son obligados a ir a marchar a esas caminatas y esas actividades que conmemoran, pero ellos coinciden en que esa narrativa del régimen de Rosario Murillo, que cada abril lanza un mensaje virulento en contra de los manifestantes de la protesta, ha fracasado. Y una muestra precisamente de ese fracaso de la imposición de esa narrativa es que lo sigue haciendo a 7 años, precisamente porque no ha podido, y probablemente ante esa resistencia cívica de los nicaragüenses dentro de Nicaragua y en el exilio, pues no podrá imponer su narrativa que ya está bastante desgastada. Pues yo creo que Rosario Murillo ya no encuentra más epítetos y adjetivos para estrenar, ¿no? En cada aniversario de abril ha dicho tantas cosas, tantas barbaridades, y eso nada más proyecta, ¿no? La paranoia y también la frustración que probablemente sienten en vivir cada vez más radicalizados y cada vez más aislados. Yo particularmente creo que estas caminatas y estas marchas que obligan a los servidores públicos ir encapuchados como supuestos policías voluntarios es una marcha de la vergüenza. Y es una marcha de la vergüenza porque quienes creo que también van ahí, aquellos servidores públicos que van obligados, al final a lo mejor creen que poniéndose también esa capucha
evitan pasar tanta vergüenza ahora de ir obligados ahí y pasar un poco inadvertido, ¿no? Entonces, en todos los sentidos probablemente sea un acto de propaganda de vergüenza. Vamos al tema del arancel del 18%. ¿Tendrá esto algún impacto concreto en la operación de las empresas nicaragüenses que están exportando a Estados Unidos? Me parece que hay diferentes tipos de valoraciones sobre si esto va a tener un impacto inmediato o si depende de la manera en cómo van a reaccionar las empresas. ¿Qué dicen los economistas, Iván, o los empresarios? No sé si has hablado con algún empresario de la zona franca sobre cómo ellos evalúan el impacto que esto puede tener. No con empresarios, pero sí con economistas, Carlos. Y por ahora de lo que todos están hablando es de lo muy prematuro que es tratar de llegar a conclusiones. Sí están diciéndome acerca de lo que pudieran hacer las empresas, por ejemplo, para tratar de soslayar el hecho de que ahora exportar a Estados Unidos va a resultar más caro para nosotros que para el resto de nuestros vecinos de Centroamérica, lo que nos saca un poco del juego, pero al final de cuentas, sí, lo que todos están diciéndome, esto requiere un análisis que va a ser empresa por empresa, sector por sector, país por país, pero además de eso, mercado por mercado, porque hay demasiadas variables en juego. Por ejemplo, estamos usando un ejemplo de una camiseta que me decía, que nos decía ayer Juan Sebastián Chamorro. Vamos a suponer que esa camiseta producida en Honduras y producida en Nicaragua y puesta en Estados Unidos cuesta por igual $10. Entonces, con este arancel, ahora esa camiseta cuesta, la hondureña cuesta $11, pero la nicaragüense cuesta solo $11.80. Habría que ver si esos 80 centavos de diferencia van a hacer alguna, van a incentivar a alguien a que no la compre. Quizás sí, quizás no. Ahora, depende también de otras cosas que me están diciendo otros economistas. El producto nicaragüense quizás tenga mayor valoración y de nuevo, solo quizás, no, como dije, no se sabe. Y pudiera ser entonces que este hipotético comprador decida quedarse de todos modos con esa camisa. Y luego está el hecho de que, si bien es cierto, nuestra producción ahora es más cara, exportable, ahora se va a vender más cara en Estados Unidos con respecto al resto de Centroamérica. No es así con respecto a los mercados asiáticos, en donde estamos compitiendo con algunos rubros. Es una nota que estoy preparando ahora y voy a guardar parte de esa información al respecto. Después hay otros elementos que se tienen que considerar. Las empresas, por ejemplo, van a tener que buscar mayores niveles de eficiencia, buscar cómo operar de una forma en donde puedan reducir costos, de modo que aunque tengan que pagar, bueno, que el importador en Estados Unidos tenga que pagar ese arancel, lo que nos hace menos competitivos, pero que las empresas tengan posibilidad de poder vender ese producto un poco más barato, de modo que ese arancel del 18% esté aplicado sobre una base menor y la diferencia entonces no sea tanta. Como ves, demasiadas variables en ambos lados, en ambos extremos de la cadena, tanto desde nuestra parte como productores y exportadores, como en Estados Unidos en cuanto a los importadores y además de eso a los consumidores. Sí, definitivamente es un golpe y es notable que hay una intención que varios están diciendo que en realidad fue una intención política, que no hubo solamente una cuestión de que los números sugerían hacer esto, además de eso había una motivación política para enviar un mensaje al régimen y además para que el resto de Centroamérica, si te acuerdas, Carlos, que Mauricio Claver Carones dijo cuando estuvo en Costa Rica de que estaban buscando la forma de excluir a Nicaragua sin perjudicar al resto de Centroamérica. Esta es una de esas formas. Esta es una forma, parece que la encontraron, habría que ver si va a funcionar. Otra vez, demasiadas variables, pero estamos observándolas para ver al final de cuentas hacia dónde va. Dentro de un par de meses estarán los datos en el Banco Central y podremos comparar entonces, ¿por qué será? Abril contra abril, mayo contra mayo, para poder darnos una idea de qué es lo que pasó y qué tanto la economía nicaragüense pudo encajar el golpe o si definitivamente el golpe fue muy, muy fuerte. Gracias, Iván, Elmer, Pedro Javier Molina y a toda la audiencia que nos ha acompañado en esta hora en la tertulia. Nosotros regresaremos el domingo con una nueva edición de esta semana en el canal de YouTube de Confidencial y en Facebook Live. Vamos a hablar a fondo sobre las implicaciones, las consecuencias que tiene este informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua,
que sigue siendo una investigación en proceso, es decir, no está cerrada, no ha terminado. Los investigadores de la ONU siguen convocando a personas, a testigos, a víctimas que tienen información que aportar para poder completar este proceso. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche en Esta Semana.